Yo he titulado esto Herramientas y Constructos. En realidad son herramientas y constructos del enfoque ontológico semiótico, pero en particular nos vamos a quedar para valorar procesos de estudio. Les llamo valorar procesos de estudio porque el enfoque ontológico semiótico les llama así, valorar, no evaluar, pero sí vamos a ver diferentes herramientas y constructos que uno puede estar utilizando. Algunos de estos constructos los estudiantes de Villa María sí los conocen, otros no. Entonces hacemos ahí un recorrido propuesto, van a ser algunos puntos de partida y que quiero contarles algo inicialmente, luego pasar a algunos constructos y herramientas del enfoque ontológico semiótico, va a ser un recorte en particular, cómo se hace la valoración de procesos de estudio en el EOS a nivel micro y a nivel macro. ¿Cómo puedo evaluar desde una tarea que hace un estudiante y cómo puedo valorar un proceso de enseñanza y cómo puedo diseñarlo? O sea, la idea de evaluar es, me sirve mirarlo a nivel micro y a nivel macro. Y esto a nivel macro me voy a quedar finalmente con criterios de idoneidad didáctica que sirven tanto para el diseño como para la evaluación de una clase, si uno mira una clase en forma general. Sí, algunos puntos de partida que les quiero ahí comentar es, el enfoque ontológico semiótico es muy grande como línea y tiene muchos constructos y herramientas. Entonces, inicialmente uno va a decir, ¿qué manera de información? Pero quiero contarles de un aspecto, mucha información, pero como para que se lleven la idea de qué es lo que se hace dentro del enfoque ontosemiótico. Y sí una aclaración previa, que a esta imagen a mí me gusta en particular, que es qué aportan los marcos teóricos. Esta es una misma imagen tomada del sol con diferentes filtros. Y si uno mira, no estoy viendo lo mismo de acuerdo al filtro que me estoy colocando. Entonces, como futuros profesores, sabemos que el filtro con el cual nosotros miramos la actividad matemática, lo que hacen los estudiantes, cómo evaluamos, va a depender de esos marcos teóricos que estamos usando. Y cuanto más marcos teóricos nosotros conocemos, permite hacer estas comparaciones. Decir, bueno, por ejemplo, en la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha, hay cosas que veo, hay cosas que dejo de ver por colocarme un marco. Hacemos un repaso, para los estudiantes de Villa María ya los conocen, pero hacemos un repaso de qué serían estos marcos teóricos. En educación matemática hay muchos marcos teóricos. La educación matemática se desarrolló como línea propia desde hace muchos años, ya lleva más de 30 años, y uno puede ver grandes categorías. La escuela francesa, con teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau, la ingeniería didáctica de Michel Artigue, la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Ballard. Si nosotros miramos, no alcanzan a desarrollarse nunca en didáctica de la matemática todas estas líneas. Es más, nosotros dentro del curso, a lo largo de un año, es imposible verlas a todas. Y podríamos seguir socioconstructivismo de Paul Ernest, que esto viene de Inglaterra, enfoque ontosemiótico de Godino, Batanero y Font, que hoy vamos a ver algunas herramientas. Ni siquiera lo logramos ver todo el enfoque completo. Etnomatemática de Ubiratán D'Ambrosio, que es de Brasil, falleció recientemente. La educación matemática realista de Freudenthal, una línea que viene de Alemania. La educación matemática crítica de Elias Kosmos, que es un danés. La escuela anglosajona de resolución de problemas de Polya y de Schoenfeld, el constructivismo radical, y podríamos continuar. La socioepistemología de Ricardo Cantoral, que viene de México, y todos sus colaboradores, epistemología genética de Miriam Ortiz Hurtado, que es de Colombia. Del enfoque cognitivista, ahí podemos mucho, hay el pensamiento matemático avanzado de Tolle, Wiener y Dreyfus, la teoría de los campos conceptuales de Vergniaud, la teoría APOS de Dubinsky, y luego hay todos desarrollos así pequeños. Lo que sí uno tiene que estar mirando, que es todos ellos, cuando nosotros estamos mirando, me permiten ver una determinada realidad. Por ejemplo, uno puede pensar, no, pero yo me quedo con pensamiento matemático avanzado. Voy a mirar algunas cuestiones que sí se tienen en Colombia. Si uno mira los estándares por competencias que tiene Colombia, está muy centrado en los tipos de pensamiento y entonces marca los diferentes tipos de pensamiento, entonces hace una tipificación de los 5 tipos de pensamiento fundamentales, pero eso es una mirada que yo tengo para ver la realidad y para ver la clase.
Esos mismos pensamientos los toman todas las otras líneas, aunque no le esté llamando, por ejemplo, voy a poner así un ejemplo. Uno puede mirar pensamiento estadístico y probabilístico, o pensamiento estocástico, que es uno de ellos, o pensamiento variacional, como lo tienen en los estándares por competencias en Colombia. Sin embargo, en el enfoque ontológico semiótico, eso está en el sentido de la probabilidad y la estadística. Está pensado allí el trabajo con proyectos. Carmen Batanero es considerada como la madre de la didáctica de la estadística. Entonces, esas están y permiten ver otras cosas. Una cosa es que yo mire el pensamiento matemático en particular, por ejemplo, el variacional, el estadístico, y otra cosa es que lo empiece a mirar con las otras líneas, que lo mire desde la escuela anglosajona de resolución de problemas, que lo mire desde el enfoque ontológico semiótico, que lo mire desde teoría de situaciones de Guy Brousseau. Esto es como para que se lleven algo extra y pensar que cuando uno se forma como profesor no se queden ahí con líneas aisladas. Hoy entonces vamos a mirar algunas herramientas allí del enfoque ontosemiótico. Y como promotores del enfoque ontológico semiótico, tenemos así los tres principales: el doctor Juan Díaz Godino, de la Universidad de Granada; la doctora Carmen Batanero Bernabeu, su esposa, que ella se dedica más al área de estadística; y el doctor Vicent Fontmoll, de la Universidad de Barcelona. Es una comunidad muy grande del enfoque ontológico semiótico, y uno puede encontrar la página oficial, y acá van a encontrar muchos. O sea, van a encontrar desde quiénes son todos, por ejemplo, acá, contactos y colaboradores reconocidos a nivel internacional de cada uno de los países, a quienes nos reconoce el enfoque ontológico semiótico, y luego vienen trabajos de síntesis donde ustedes podrían profundizar sobre algunos de los aspectos, configuraciones ontosemióticas, diseño y análisis didáctico, la dimensión normativa, la idoneidad didáctica, articulación con otros marcos teóricos, es decir, cómo se articula, qué componentes, en qué cosas se parecen o no a otros marcos teóricos, aplicaciones del enfoque ontológico semiótico a diferentes temas. Entonces uno ingresa acá y uno dice, bueno, quiero ver en derivada, en cuadriláteros, en lo que uno quiera, y aparece discriminado incluso la formación de profesores en estadística y probabilidad, en álgebra, en aritmética y cálculo. Esto se encuentra rápido porque uno coloca enfoque ontosemiótico y es la página oficial donde aparecen todas las publicaciones, todos los artículos, como para uno profundizar en lo que va a estar viendo. En el tiempo que vamos a compartir, que no va a ser hasta las 20 horas, sino que va a ser mucho, mucho menos, les cuento algunas cosas así como para ordenar las ideas en forma general. Los primeros trabajos del enfoque ontológico semiótico, que datan allá entre el año 1993 hasta el 1998, desarrollaron todo lo que fue un bloque que se les llamó teoría de los significados sistémicos. Ya vamos a definir algunas palabras. No vamos a ver una de ellas en conjunto, sino les cuento qué vemos. Desde el año 98 en adelante se desarrolló teoría de las funciones semióticas. No vamos a ver nada de teoría de funciones semióticas. Solo vamos a ver algunos aspectos sobre significados sistémicos. No la teoría completa, pero sí algunos aspectos, porque estas teorías vienen encajadas una dentro de las otras, y sí vamos a ver con un poquito más de detalles lo que se desarrolló desde el año 2006 en adelante, que recibe el nombre de teoría de las configuraciones didácticas. Esos son así tres grandes enfoques, tres grandes partes que tiene el enfoque ontológico semiótico. Entonces, nos vamos con algunas cuestiones que sí mira dentro de teoría de configuraciones didácticas. Uno podría mirar el sistema de prácticas. Ya vamos a definir lo que serían las prácticas, y eso como proceso le llamamos análisis de significados globales. Las configuraciones ontosemióticas, ya les cuento al respecto qué son. Uno hace análisis ontosemiótico de prácticas. Las configuraciones y trayectorias didácticas, también les cuento algo al respecto. Para nosotros la actividad es gestión de las configuraciones didácticas. El sistema de normas, que les voy a dar ejemplos para que vean qué cosa nos interesa para ver dentro de la clase, para analizar qué cosas ocurren, y esto lo llamamos el análisis normativo. Y por último, que con eso vamos a estar finalizando, la idoneidad didáctica, que le llamamos análisis de la idoneidad didáctica de un proceso de estudio. Hay muchas palabras claves, y esto no es solamente del enfoque ontológico semiótico, sino
cada una de las teorías tienen definidas palabras claves, y hay veces hay que prestar atención porque palabras que nosotros pensamos desde el sentido común no tienen la misma acepción cuando las estamos trabajando dentro de otra teoría. Para hacer un ejemplo, esto ocurre dentro de la propia matemática, ¿eh? O sea, dentro de la propia matemática, hay veces, inclusive, nosotros nos hablan de asíntota, por ejemplo, y tenemos una imagen de qué entiendo por asíntota. Ah, bueno, y a lo mejor es una imagen, en expresiones de Tolly Wiener, sería una imagen conceptual que uno diría, las asíntotas son rectas a las cuales la curva se acerca sin llegar a tocarla nunca. Uno dice, no es esa la definición de asíntota, y eso te impide ver que hay otras asíntotas donde efectivamente la curva la puede cortar infinitas veces a la asíntota y seguir siendo asíntota. Entonces, esta idea pasa lo mismo, hay que ser cuidadoso con las palabras claves dentro de las teorías, y el enfoque ontológico semiótico tiene muchas. Vamos a definirlas, algunas de ellas, pero que no son lo mismo de lo que aparece en otro lado. Práctica matemática, que hay veces el sentido común creemos que es hacer un ejercicio. Esto es la práctica. No es esa la acepción, ya la vemos. Institución, que a veces creemos que la institución es el edificio, el donde se da, no es así entendido para el enfoque ontológico semiótico. Práctica institucional, no es la práctica que se hacen los alumnos dentro de la escuela, ya lo vemos. La práctica personal, objeto, por ejemplo, significado, conocimiento. A veces significado está asociado con definición. Yo ya entro en cada una de estas y pongo algún ejemplo como para llevarse a algo. Conocimiento, comprensión, función semiótica, y aparecen muchas más. Veamos algunos detalles de ellas. Por ejemplo, práctica. Tenemos la definición que da Godino y Batanero. Se considera práctica matemática a toda actuación o expresión, verbal, gráfica, etcétera, realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y problemas. Y se las distinguen en diferentes tipos. Prácticas operativas, que es la que trabajamos, hacemos algo; discursivas, porque estamos comentando, comunicando algo; normativas, porque con eso ya vemos los ejemplos de cuáles serían prácticas normativas que están en el discurso del profesor. O sea, la idea de práctica no es practicar un ejercicio, sino es la actividad que realiza, puede ser el profesor, el alumno, una comunidad en forma general. La idea de institución tiene esta connotación. Ahora una definición de Godino: una institución está constituida por las personas involucradas en una misma clase de situaciones problemáticas. El compromiso mutuo con la misma problemática conlleva la realización de unas prácticas sociales que suelen tener rasgos particulares y son generalmente condicionadas por los instrumentos disponibles en la misma, sus reglas y modos de funcionamiento. Eleos distingue que las prácticas pueden estar a cargo de una institución, que puede ser el profesor. O sea, el profesor es una institución, las propias matemáticas es una institución, los libros de textos son una institución. Entonces, la idea de institución ya no está limitada a la cuestión de edificios, sino cuando uno mira, es prácticas que se realizan por alguien, y bueno, pueden estar realizadas en un texto, por el profesor en particular. Otra palabra que vamos a usar a lo largo de los constructos, como para que se entiendan: objeto matemático. Miren la definición. Dice: objeto matemático es cualquier entidad material o inmaterial que interviene en la práctica matemática, apoyando y regulando su realización. No hay actividad matemática sin objetos, ni objetos sin actividad, dice Godino, Batanero y Font. Y se distinguen entre estos. Les llamamos dualidades: ostensivo, no ostensivo. ¿Qué significaría ostensivo? Se muestra. No ostensivo, no se muestra. Uno diría, pero ¿cómo puede? Vemos un ejemplo básico: extensivo, intensivo, institucional o personal, significante o significado, unitario o sistémico. Me voy a quedar con el primero, nada más, para no abundar con tanta información, que eso ya son los detalles muy finos, y la idea es mostrarle cómo se valoran procesos de estudio más que todas las palabras claves. El día que uno se ponga a hacer algo con el enfoque ontológico semiótico, todas las palabras claves aparecen.
Miren, por ejemplo, allí tenemos diferentes expresiones. Entonces uno dice, aquí hay un objeto matemático entre el 3 y esa letra, que es la multiplicación. Entonces decimos, en este caso es un objeto matemático no ostensivo, no se muestra. Mientras que acá colocarlo 3 por X es un ostensivo. Se está mostrando el objeto en particular, uno de esos objetos que es la multiplicación. En cambio aquí, por ejemplo, uno dice, mira, si yo comparo, miremos el primero, 3x es de 3 un medio. Yo debo entender, y estas son las partes de significado que aprenden nuestros estudiantes y debemos ser conscientes como profesor, que aquí el objeto que no se muestra es la multiplicación, mientras que aquí podría pensar que es la multiplicación, pero puesto así es una suma. O sea, tengo que entender que es un número 3 más un medio, porque si yo quisiera ponerlo como multiplicación, ahí lo tengo que mostrar como ostensivo. Esos son detalles que uno puede mirar, o por ejemplo, esta idea de decir, el menos 1 es un ostensivo. El valor 1, en realidad, el 1 no se está mostrando, pero lo tengo que ver en su conjunto, como menos 1, como menos 1 para X y aquí. Esa es la idea de ostensivos y no ostensivos, que para el enfoque ontológico semiótico esto conlleva después a dificultades en los estudiantes. Veamos la noción de significado. La definición de significado, que a veces uno cree que es la definición, no es una definición. Fíjense en que significado se lo define como sistemas de prácticas, o sea, todo lo que se puede hacer, que realiza una persona, significado personal, por eso se le llama, si lo hace una persona, un estudiante, o compartidas por el seno de una institución, significado institucional, puede ser el libro, el profesor, para resolver un tipo de situaciones, problemas en los cuales interviene el objeto matemático en cuestión. O sea que si yo hablo de ecuación, no es la definición de qué es una ecuación, el concepto en matemática. La idea de significado, para el enfoque ontológico semiótico, serían todas las prácticas que alguien puede hacer con las ecuaciones. Así que significado, para el enfoque ontológico semiótico, es diferente a definición o concepto. Es conjuntos de prácticas. Veamos tipos de significados. Esto sí me interesa, y esto es el detalle de los primeros trabajos que hizo Juan Díaz Godino, y permite mirar y analizar, hay veces, qué acontece en las clases. Recuerden entonces, significados, conjuntos de prácticas. Pensemos si uno quiere ver conjuntos de prácticas sobre divisibilidad, por ejemplo. Podríamos tener así, existen significados, conjuntos de prácticas institucionales que maneja el profesor y libros de texto, y personales que manejan los estudiantes. Pero no es suficiente con eso. Se pueden discriminar con mucho más detalles. Esas prácticas uno puede mirarlas operativas y discursivas, y hay un acoplamiento y participación, más apropiación entre ellas, pero miremos los detalles. Ahí va a estar la enseñanza, ahí va a estar el aprendizaje. Dentro de las institucionales tenemos un conjunto de prácticas que le llamamos referencial. De ese conjunto de prácticas referencial significa, bueno, son todas las prácticas posibles que se pueden hacer con divisibilidad. Sin embargo, eso ha sido tomado de un significado mucho más grande que el enfoque ontológico semiótico le llama así, significado global, holístico u holosignificado. Es todo lo que hay dentro de divisibilidad. En consecuencia, yo lo que voy a pensar es, bueno, pero ahora estoy en la escuela secundaria, voy a tener un conjunto de prácticas que son apropiadas para la escuela secundaria. Sin embargo, de allí, el profesor puede tomar algo que no necesariamente está en ese referencial que está para ese nivel. Puedo tomar cosas que están dentro de ese holístico u holosignificado. Hay veces vengo porque me formaron como profesor, voy a la escuela secundaria y entonces me toca enseñar un determinado contenido que me lo dieron, divisibilidad, por ejemplo, en la universidad, y me toca trabajar en cursos muy bajos y pienso que tengo que dar exactamente las mismas prácticas y me estoy equivocando. Estoy tomando prácticas de ese significado global, holístico u holosignificado, y no de las que tendría que tomar para el nivel que estoy enseñando. Me quedaría a lo mejor por hacer prácticas de demostración, por ejemplo, de montones de propiedades, y uno dice, ¿realmente lo tengo que enseñar en este nivel? Todas las demostraciones.
A usted se lo dieron por ser profesor en la universidad, formó parte del significado holístico, pero eso no significa que lo tenga que estar enseñando. Dentro de ese global de referencia, el profesor tendrá un conjunto de prácticas que le llamamos pretendido. ¿Dónde se ve eso? Se ve en la planificación, entrevistando al profesor, preguntando qué es lo que usted va a enseñar con respecto a divisibilidad. De todos modos, entre la planificación y lo que implementa, suele haber disparidad. Hay veces no todo lo que tengo pretendido o pensado hacer es lo que efectivamente implemento. Y de lo implementado, no todo evalúo. Ahí podríamos tener todos los desfases posibles. Podría pensar que entre lo pretendido y lo implementado hay cosas que están fuera de lo implementado. Entre lo implementado, como aquí, por ejemplo. Acá hay cosas, en el esquema entenderíamos esto. Entre lo evaluado y lo implementado, hay una disparidad. He evaluado cosas que no ha sido lo implementado, aunque estaba en la planificación. Esto es normal de los profesores, como cuando veíamos el seminario pasado con la profesora Liliana, cuando colocaba ese corto que había hecho para su tesis de doctorado sobre el teorema de Pitágoras, y después los alumnos decían, profe, pero esto no lo vimos. Y me dice, sí, pero con lo que había enseñado el profesor era suficiente. Bueno, formaba parte de estas cuestiones, que a veces uno dice, bueno, con lo que implementó, yo creo que mis estudiantes van a poder realizar otras prácticas que estaba entre lo que yo pensaba, pero no lo que estaba implementando. Así que esa es una de las cosas claves, y aparecen muchos problemas entre estos conjuntos de prácticas, entre el pretendido, el implementado y el evaluado. Y ahora nos vamos con los estudiantes. Con los estudiantes, después de pasar un proceso de enseñanza, logran un conjunto de prácticas que le llamamos significados globales, el global. Sin embargo, no lo vemos a todo eso, no accedemos, solo accedemos al declarado. El declarado es el que él puso, escribió en sus cuadernos, en sus carpetas, el que puso en una evaluación, y cuando pasó el tiempo, tendrá un significado, un conjunto de prácticas que le llamamos logrado. Y uno puede hacer la comparación entre lo logrado inicialmente y lo logrado al final, al pasar un determinado tiempo. Cualquiera de nosotros, creo que si nos llegan a tomar un examen de nuevo de las materias que nos dieron en la universidad, pues ahora ya así, seguramente no lo aprobamos. Y esto forma parte de, teníamos un conocimiento global, habíamos declarado algo en su momento, hemos logrado algo y ahora estaríamos en ese final, y entonces si nos llegan a tomar algunas cuestiones del examen, podríamos sencillamente no aprobarlas. Y estas cosas que incluso nos pasan, como para poner así una comparación, cuando, por ejemplo, damos clase en escuela secundaria. Hay veces un estudiante nos hace una pregunta de otra materia, esto ya lo comentaba la profesora Liliana, y uno dice, no, pero eso es del profesor de matemáticas, o esto es del profesor de biología, yo soy el profesor de matemáticas. Y uno dice, pero usted hizo el secundario, o sea, usted debería saber eso, o sea, ¿por qué me está pidiendo? Lo mismo que comentaba la profesora Liliana con las evaluaciones. Bueno, esto es cómo uno lo estaría viendo desde otro o sea, con otro marco, con otras lentes, dónde están esos desfasajes, ¿no? Bueno, hay siempre un trasfondo ecológico de las prácticas. La idea de ecología para el enfoque ontológico semiótico no hace referencia a lo que entendemos de ecológico. La idea de ecológico son las relaciones que tienen las matemáticas con otras disciplinas, con el diseño curricular. Esa es la idea de trasfondo ecológico, relaciones con el medio, y por eso se usó esa denominación. ¿Cuáles son los objetos primarios para el enfoque ontológico semiótico? Para Eleos dice, bueno, el foco son los problemas, las situaciones problemas, y esos van a estar en un contexto institucional. Entonces la enseñanza de las matemáticas se basa básicamente en problemas, y entonces ahí aparecen las prácticas. Prácticas, recuerden, no es la práctica de hacer un ejercicio, sino es conjunto de prácticas a propósito de un objeto. Se da un proceso que le llamamos problematización, porque se resuelven problemas, pero aparecen, ¿qué cosas aparecen cuando uno resuelve problemas? Aparecen conceptos, aparecen proposiciones. Lo que aparece ahí debajo serían los procesos. El proceso de enunciación,
para el EOS entiende que surgen las proposiciones. El proceso de definición surgen los conceptos. En un proceso de algoritmización surgen los procedimientos. En un proceso de argumentación surgen los argumentos. Y en un proceso de comunicación surge el lenguaje. Estos se les llaman objetos primarios. Entonces, situación, problema, conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos y lenguaje son estos 6 objetos primarios que terminan armando configuraciones. ¿Qué son configuraciones? Redes de objetos que intervienen y emergen de los sistemas de prácticas y las relaciones que se establecen entre los mismos, constituyendo los elementos de significado de un objeto matemático. Recuerden, significado son prácticas, no es la definición. Objeto matemático es aquello que puedo hacer alusión en matemática. Esas configuraciones uno puede hacer distinciones. Y hay configuraciones didácticas, configuraciones epistémicas, configuraciones instruccionales, configuraciones cognitivas, y bueno, uno podría pensar muchas al respecto. Les voy a contar algunos detalles, ejemplos. Esto estamos en toda la sección aburrida inicialmente de Leo, ya vamos con ejemplos, que son todas las marcas, las palabras claves para lograr entender desde qué lugar uno está hablando. Las configuraciones se ordenan básicamente en esta estructura. ¿Cuáles son las relaciones entre ellos? Tengo una situación problema que motiva que aparezca en el conjunto de reglas. Miren, no es casual como está puesta la flecha. La situación problema motiva que aparezca el conjunto de reglas. El conjunto de reglas está formado por conceptos, proposiciones y procedimientos. Si la situación problema motiva el conjunto de reglas, no podría ser, entonces, para el enfoque ontológico semiótico, que una clase yo empiece dando conceptos, proposiciones o propiedades y procedimientos y luego doy situaciones problemas. Porque entonces no se está dando este enlace, que la situación problema viene a que emerge en el conjunto de reglas. Tiene una connotación más parecida a teoría de situaciones, donde se construye el conocimiento socialmente. Este conjunto de reglas se regulan por el uso del lenguaje, que ese lenguaje va a expresar y soportar ese conjunto de reglas. Y bueno, ese lenguaje lo puedo mirar como lenguaje verbal, podría haber lenguaje simbólico, lenguaje gráfico, y los argumentos se justifican o se apoyan con el conjunto de reglas. Si uno mira un argumento en matemática, la justificación que uno da de un problema, uno dice, sí, esto es cierto porque hay un concepto que me lo avala. Sí, esto es cierto porque hay una propiedad que me dice tal cosa. Sí, esto es cierto porque hago tal procedimiento. Ya vamos a hacer algunos análisis de estos, de cómo se ven la valoración. Y bueno, entonces las reglas intervienen y condicionan los argumentos, que esos argumentos serían, por ejemplo, allí el triángulo tiene un ángulo recto, razón por la cual es rectángulo. En consecuencia, podemos usar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, por hacer alusión a la clase que dio la profe Liliana cuando colocaba sobre el teorema de Pitágoras. Y entonces esto viene a resolver la situación problema. ¿Cómo se vería? Vamos a hacer así un detalle de algunas cosas. Imaginemos una situación, problema, elegí una muy simple, como para estar mirada de un trabajo que hace Fabián Espinosa. Se tienen 2 cuerdas que miden 240 centímetros, esto pertenecería a la semi-realidad, pero lleva algunos procesos interesantes para que vean cómo se configura cómo se mira un proceso para el enfoque ontológico semiótico y sería cómo lo voy a evaluar después, valorar en este caso de 240 centímetros y 396 centímetros, y se quiere cortar cada una de ellas en trozos que tengan la misma longitud. ¿Cuál será la mayor longitud en que se las puede cortar? De forma tal que la longitud de corte sea la misma en ambas cuerdas y que no sobrecuerda, y fundamenta tu respuesta. Entonces, hacemos la resolución experta y diríamos, ¿qué hace un estudiante? Bueno, podríamos hacer cosas de esta naturaleza. Sabemos que un número D es máximo común divisor de los números A y B porque queremos que el alumno comunique algo que habitualmente no estamos acostumbrados en matemática, que queremos que dé la respuesta.
Y acá en el enfoque ontológico semiótico nos interesa el proceso de comunicación. No vamos a hacer el detalle fino de todo lo que acontece, pero aparecería así, entonces uno dice, bueno, ahí aparecen conceptos, entonces empiezan a aparecer cosas. Para encontrar el máximo común divisor podemos realizar la descomposición en factores, entonces aparece procedimientos, conceptos y procedimientos. Se entiende que el estudiante debería ser capaz de empezar a comunicar esas ideas, porque cuando uno comunica las ideas, se da idea de cómo las articula. Y esto podría continuar, ¿no? Entonces, realizamos, y acá aparece un procedimiento, descomposición en factores primos. Para ello realizamos divisiones del número recurriendo al menor número que lo divide, que es un procedimiento, y tendremos en cuenta algunos criterios de divisibilidad, que es una proposición o propiedad de lo que se estaría usando. Se hacen algunas cuentas, por ejemplo, entonces para el cálculo tuvimos en cuenta los siguientes criterios de divisibilidad y pueden aparecer todos los criterios de divisibilidad para un algoritmo en particular, por ejemplo, que se podría estar usando. Podríamos hacer esta otra, o sea, encontramos el máximo común divisor determinando los factores comunes con su menor exponente. Uno dice, ese es un procedimiento. ¿Y cómo se piensa? Bueno, acá la cuerda y vuelve de nuevo. Miren todo lo que está en ese proceso de comunicación y es donde interviene el profesor para ver en esta sería su resolución experta y ahora lo puedo comparar con la que hace un estudiante y ayudar al estudiante a mejorar el lenguaje, mejorar las expresiones, ver cómo entiende los procedimientos, cómo entiende las propiedades. Les aseguro que esto en la formación de profesores es muy difícil hay veces. Los profesores habitualmente no les queda tan claro lo que es una propiedad, lo que es un procedimiento, lo que es un concepto. Esto cuando lo trabajamos a veces con profesores es dificultoso y eso nos hace ver diciendo si los profesores no distinguen lo que es un concepto de una propiedad o de un procedimiento o el doble rol que a veces tiene un objeto matemático, qué difícil es lograr que el estudiante también lo advierta. Bueno, haríamos cuentas, quedaría y terminan sacando una conclusión que es el argumento. Esa podría ser una resolución experta. Quiero mostrar otra resolución experta que podría ser esto. El número natural A, hay veces el estudiante no lo dice exactamente con esas palabras, pero es lo que está de fondo el concepto. Un número natural A es divisor de un número natural B si existe un número natural C tal que A es igual a B por C. Lo traigo a colación, dado que somos profesores, porque esto es una de las dificultades que a veces tenemos con los estudiantes cuando vemos con divisibilidad. Yo sé que el número, por ejemplo, el 240, puedo decir, es divisible por 2. Sí, pero ¿qué significa que sea divisible por 2? Que el 2 es un divisor. Bien. ¿Y qué significa que sea un divisor? Que el 240 se lo puede escribir como 2 por 120. Pero entonces no es solamente el 2 el divisor, el 120 también lo es. Y en consecuencia, el 240 se puede expresar como 1 por 240. Así que el 1 y el 240 son los divisores. Y miren cómo entran en juego otros tipos de razonamiento. Por ejemplo, el 1 y el 240 son los divisores, el 2 y el 120 son divisores. Y ahora me puedo hacer la pregunta, porque es el modo en que uno piensa y es valorar procesos de aprendizaje de los estudiantes en términos de un concepto. ¿Existirá algún divisor entre el 120 y el 240? Si uno se queda pensando si existe o no existe, quiere decir que esto no se comprendió la división de qué es un divisor de un número. Si existiera un número acá, miren, lo pensamos de esta manera hasta geométricamente en una recta. Si existiera un número entre el 120 y el 240 que sea divisor del 240, quiere decir que el 240 se lo puede descomponer en dos factores. Un número que está acá multiplicado por otro. ¿Por cuál? Por 1 no puede ser, porque ya es el 1 por el 240. Por el 2 tampoco puede ser, porque es el 120, el 2 por el 120 es la descomposición. Si lo multiplico por 3, pero bueno, un número que está acá multiplicado por 3 es mucho más grande que 240. Por 4 no hay nada que tenga acá.
Y acá lo mismo podríamos ahora empezar a pensar con los números, y lo mismo pasa ahora, ¿qué pasaría entre el 80 y el 120? Esas son prácticas para valorar un proceso de estudio, comprensión de los estudiantes. Bueno, yo lo dejo así como comentario al margen. Esto se podría armar, la configuración epistémica, y uno podría armar así, para todo ese problema, todo lo que estuvo de fondo. No hace falta leerlo, esto es solamente asociado a a esa situación, problema, y esto me permite el análisis a priori que uno tiene para valorar qué hizo el estudiante y qué comprendió, pero entonces tiene que haber comunicado, no puede ser que solo se quedó con la respuesta, que era 4, la respuesta, de 4 centímetros era la longitud máxima. Tenía que haber puesto en juego propiedades o proposiciones, diferentes procedimientos. Acá están las dos juntas, las dos resoluciones. Uno podría separar una resolución, otro tipo de resolución, diciendo, esto es una configuración epistémica que me permite valorar un proceso de estudio. Veamos cuál es la comprensión en matemática que usa el enfoque ontológico semiótico. Miren lo que dice. Comprender un objeto matemático significa producir, organizar y reorganizar la red de relaciones que se deben establecer en la resolución de una situación problemática intra o extramatemática que obliga al funcionamiento del objeto, los procedimientos o técnicas que se despliegan para resolverla, las definiciones, propiedades, argumentos que validan las acciones realizadas, todas ellas soportadas y reguladas por el lenguaje propio de la matemática y la lengua natural. Si ustedes miran, están todos los objetos primarios y la única forma o sea, una forma que entiende el enfoque ontológico semiótico, no es la única forma, es que estos se articulen. Y el modo en que nosotros lo vemos articulado es a través de las narrativas de los estudiantes, que aprendan a escribir. Voy a tener una situación problema y entonces voy a ver cómo usó estos objetos primarios. Es el modo entonces que evaluamos las tareas de los estudiantes. No voy a entrar en el detalle de qué cuestiones deberían estar de fondo para el diseño de una buena tarea. Ese modo en que uno lo estructura se le llama configuración cognitiva si lo hizo el estudiante. Configuración epistémica si lo hizo el profesor, porque es su referente. Sería el modo ideal, esto es lo que va a hacer el estudiante, que no va a ser parecido. Profundizamos un poco en la cuestión de análisis y diseño. Para el Leo se le llama competencia de análisis e intervención didáctica. Lo que quiero ver ahora es cómo analizamos una clase y cómo valoramos una clase. Esto es para mejorar el propio proceso de enseñanza que llevamos a cabo, autoevaluarnos o evaluar a otro. No usa el término evaluar el enfoque ontológico semiótico, sino usa valorar, pero para usar la idea de evaluación. Entonces, algunas de esas componentes, se las había mencionado recién, era el sistema de prácticas, las configuraciones ontosemióticas, las trayectorias didácticas, eso es para mirar una clase, la dimensión normativa y la idoneidad didáctica. ¿Cómo lo hacemos? Se hace de esta manera. Entonces, tengo ese proceso de estudio, se hace en diferentes facetas. Una faceta, vamos a entrar en detalle después, en la faceta epistémica, una faceta cognitiva, una interaccional, la mediacional, la emocional o afectiva y la ecológica. Y se hacen diferentes niveles. Un primer nivel se analizan las prácticas, un segundo nivel se hacen configuraciones, un tercer nivel se analizan trayectorias, un cuarto nivel se analizan las normas y el último nivel, idoneidad didáctica. Vamos a hacer un pasaje rápido por todas ellas para que se lleve un ejemplo de cómo se analiza una clase y cómo uno puede mirar su propia clase con el enfoque ontológico semiótico. En ese sentido, ir de prácticas, configuraciones, trayectorias, norma, idoneidad didáctica, se analiza algo. Y para el diseño se empieza al revés. Se empieza de idoneidad didáctica y luego de haber hecho, se pasa de nuevo. Práctica, configuraciones, trayectorias, normas e idoneidad didáctica. Para que no quede así pakistaní avanzado, vamos a entrar en algunos detalles de cómo esto se hace. Algunas precauciones. Todo esto está
para el enfoque ontológico semiótico está ligado a conocimientos del profesor. Hay una línea en particular, uno de estos enfoques que es conocimientos del profesor de Deborah Ball y todo su equipo de la Universidad de Michigan. Estos conocimientos del profesor acá está tomado como lo entiende el enfoque ontológico semiótico, que si me cambio de lente y norma, veo otras cosas. Me voy al modelo de Deborah Ball, es diferente. Los conocimientos del profesor para el enfoque ontológico semiótico se entiende que, bueno, voy a tener un significado holístico, recuerden que es todo lo que hay sobre un conjunto de prácticas, y ahí está el conocimiento didáctico matemático del profesor, que está una dimensión matemática, una dimensión didáctica y una dimensión metadidáctico-matemática. Y adentro, acá estaría en la dimensión matemática el conocimiento común del contenido. Eso significa que yo conozco el contenido por haber, de la matemática. El conocimiento ampliado del contenido me da perspectivas futuras y lo que me permite es establecer este conocimiento es básico de este otro conocimiento, a este le antecede este otro conocimiento, y tendríamos una dimensión didáctica. La faceta epistémica, que es el conocimiento especializado de la dimensión matemática, la faceta ecológica, que es el conocimiento del currículum y su contexto, la faceta cognitiva y afectiva, que es conocimiento sobre los estudiantes y sus características, la faceta interaccional y mediacional, que es conocimiento sobre la enseñanza, el modo en que aprenden los estudiantes y todas las relaciones entre ellas. No vamos a entrar en este modelo de conocimientos del profesor, porque eso es analizar, es toda una línea muy fuerte en didáctica de la matemática, no solo de Leos, los conocimientos del profesor, y se hacen hasta tesis de doctorados al respecto de los conocimientos del profesor en estas diferentes dimensiones. La idea del análisis de trayectorias, en el enfoque ontológico semiótico, es mirar esto. Voy a mirar una configuración epistémica. Recuerden, la configuración eran cómo estructuro los diferentes elementos, pero esto está en la matemática, es lo previo y lo emergente, con la configuración cognitiva y afectiva de los estudiantes, con la configuración instruccional que llevan a cabo los profesores, y uno podría analizar esas trayectorias, desde un momento inicial a un momento final, y ver todas esas subtrayectorias. Eso es hasta para tesis de doctorados, cómo se hace el análisis fino. Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo muy simple, como para entender cómo se valora una práctica, cómo miro la práctica de matemática, para que no se me escapen detalles. Van a aparecer criterios. Estos criterios, ¿cómo fueron gestados en el EOS? Si lo escuchan al doctor Font, lo van a ver que fueron gestados de esta manera. Se les pedía a diferentes profesores que analizaran clases de matemáticas o que se analizaran su propia práctica. Y entonces miraban qué cosas ponían en juego. Y cuando juntaron, pusieron todo lo que todos los diferentes profesores a lo largo del tiempo que ponen en juego cuando evalúan una clase, ponen diferentes criterios. Por ejemplo, Leos le dio el nombre de epistémico, pero hay que mirar si no hay errores en la clase, si no se dan ambigüedades, la riqueza de procesos, la representatividad de los contenidos que estoy colocando. También los profesores hablan si los alumnos tienen los conocimientos previos, si hay una adaptación curricular a las diferencias individuales, los diferentes alumnos y formas de aprender que están dentro de la clase. Hay que tener en cuenta el aprendizaje, si tiene una demanda cognitiva. Para el EOS se le dio como criterio idoneidad cognitiva. Hay que mirar la interacción entre el docente y el estudiante, o discente, como se le llama el enfoque ontológico semiótico, la interacción entre los alumnos, el grado de autonomía que tienen los estudiantes, la evaluación formativa que se está haciendo en la clase. Eso entra en el criterio de idoneidad interaccional. También habría que mirar los recursos materiales usados en la clase, el número de estudiantes, el horario y las condiciones del aula, el tiempo destinado para la lección o la unidad didáctica. Eso se llama criterio de idoneidad mediacional. Habría que mirar intereses y necesidades de los estudiantes, las actitudes, las emociones. Eso es un criterio de idoneidad afectivo.
Y el último es, habría que mirar si hay adaptación al currículum, si hay conexiones intra e interdisciplinares, si tiene utilidad sociolaboral lo que se está enseñando, si hay innovación didáctica. Eso es un criterio de idoneidad ecológica. Entonces, eso es lo que me permite mirar una clase y se perfilaron cada uno de estos componentes. Eso va a ser lo último que lo vamos a hacer dentro de un rato. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se analiza una clase. Vamos a hacer entonces un detalle para que se entienda. Entendemos que para hacer un análisis uno recurre a una teoría, que es en este caso enfoque ontológico semiótico, busca palabras claves en alguno de esos fragmentos, emite un juicio de valor que tiene que estar vinculado con esas palabras claves y tiene que dar evidencias de lo que está diciendo. Esto tiene que estar articulado, debe ser coherente y debe ser relevante. Ello de coherencia y relevancia decimos, si yo tomo algo del enfoque ontológico semiótico, no puedo hablar luego decir, los estudiantes lograron un aprendizaje significativo, pero aprendizaje significativo es de Ausubel, y acá, en el enfoque ontológico semiótico, no habla de la palabra de aprendizaje significativo, así que hay que limitarse a esas palabras claves. ¿Cómo se empieza un análisis? Tendría que tener toda una clase, por ejemplo, hago la transcripción. Esto es un ejemplo, no es para leerlo, ¿no? Y uno hace pedazos más cortitos diciendo, a ver, se le va a llamar configuración didáctica a donde uno pueda contar algo. El enfoque ontológico semiótico dice, podés dividirlo, ¿y con qué criterio? Mira, mirando acá lo que un profesor le diría a otro, ¿qué está ocurriendo allí? Cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y los alumnos están resolviendo una ecuación. ¿Qué está pasando en este otro momento? Un alumno está explicando la resolución en unidades menores. ¿Para qué esas unidades menores? Para que no se escape ningún detalle. Habitualmente hacemos una grilla y esa grilla tiene el episodio, que es de qué línea a qué línea de la transcripción estamos analizando. ¿Cuáles son las prácticas matemáticas que se dan lugar en ese pedacito? Por ejemplo, acá sería resolver una ecuación lineal, ejemplificar ecuaciones lineales, o sea, ¿qué práctica matemática? ¿Qué objetos matemáticos aparecen allí? Ecuación, número, resta, por ejemplo. ¿Qué procesos matemáticos aparecen en esa unidad más pequeña? ¿Cuáles son las funciones del docente? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ahí propone un problema, pregunta, valida lo que hacen algunos estudiantes, institucionaliza. ¿Qué es lo que hace el estudiante en esa unidad más pequeña? ¿Y cuáles son los patrones interactivos? Acá son codificaciones. Puede haber una incitación, pregunta del alumno A, una pregunta del profesor, responde el alumno A y una pregunta del profesor. Entonces, uno cuenta porque después es para permitir hacer el análisis completo. ¿Qué tipo de configuración se está dando? De las 4 que califica el EOS. ¿Qué tipo de conflictos aparecen? Ya vamos a ver ejemplos, muy cortitos, pero como para que se lleven una idea. ¿Y cuáles son las normas y metanormas que aparecen allí? Vemos también algunos ejemplos. Teniendo todo esto, ahora empieza el informe. Entonces, el primer nivel es identificación de prácticas. Así que identificación de prácticas es de la primera columna y se empieza a contar así. Durante esta clase, la profesora pretende enseñar la técnica de resolución de ecuaciones por transposición de términos. Los alumnos, sobre todo eso que está en rojo, es porque ha sido sacado de esa grilla de análisis. Los alumnos, sobre todo en las primeras configuraciones didácticas, realizan la práctica de resolver una ecuación por cálculo mental, posteriormente logran resolver ecuaciones lineales por transposición de términos, guiados por la profesora a través de interacciones dialógicas, y hay que colocar las evidencias, pequeños fragmentos donde efectivamente se está viendo eso, y uno continúa, y la profesora, además de institucionalizar algunos resultados, hace intervenciones, no vamos a leerlo, pero la idea es, bueno, aparecen evidencias. Cuento las prácticas inicialmente de manera global. Posteriormente, uno no coloca nivel 2, sino que viene concatenado. Nivel 2 son los objetos y procesos que los de Leos teníamos, los retomamos de nuevo ahora, eran los conceptos, eran ligados a los objetos primarios, ¿no? Entonces, los procesos eran definición, enunciación, algoritmización, comunicación, argumentación, problematización. ¿Son los únicos? No. Esto lo vamos a pasar así.
Es mucho más complejo los procesos, porque aparecen dualidades. Por ejemplo, si tengo entre un ejemplar y tipo, procesos de particularización y generalización. Si estamos hablando entre expresión y contenido, procesos de representación y procesos de significación. Entre personal e institucional, personalización e institucionalización. Entre no ostensivo y ostensivo, procesos de idealización y de materialización. Entre unitario y sistémico, procesos de reificación y procesos de descomposición. Los únicos, no, habría más, pero es solo un detalle, los megaprocesos después aparecen. Entonces empezaríamos a decir algo así, bueno, los problemas que presenta la profesora para iniciar el tema son descontextualizados, damos las evidencias, estos son todos los objetos primarios. ¿Qué pasa con los argumentos, los conceptos, las propiedades? Vamos colocando las evidencias, argumentos de nuevo, vamos contando los objetos primarios que aparecen y luego los procesos. Se da un proceso de generalización y uno colocaría el episodio, va de la línea 1 a la 19. Yo para no hacerlo tan muy saturado, esto quería quedar con los procesos. El proceso de enunciación de una proposición que aparece en la línea 3, el proceso de argumentación que aparece en la línea 23, en la 27, en la 29, el proceso de representación y materialización en la 23. Bueno, uno va colocando todos los procesos matemáticos importantes que aparecen. Miren que después habría que estar armando la configuración epistémica, que es esta, ¿no? Diciendo, todo esto se trabajó en la clase, que esto se los había contado brevemente, lo que estaba antes, se arma, aunque en los trabajos, cuando son muy largos, no se los configura así, sino que uno hace un detalle así. Aparecieron estas situaciones, problemas, aparecieron estas definiciones, o sea, como es un texto que estamos colocando, aparecieron estas propiedades en la clase, aparecieron estos procedimientos, aparecieron estos argumentos y aparecieron estos tipos de lenguajes. O sea, no se los ubica en esta disposición que queda muy bonita, sino que uno los escribe uno a continuación del otro. Vamos a tercer nivel. 5 nivel y terminamos, así que no va a ser tan largo, después quiero conversar ahí con ustedes. Es la idea de conflictos. El Leo se pregunta qué conflictos a priori o a posteriori pueden tener los estudiantes para realizar las prácticas matemáticas. Era una de las columnas del análisis que se tenía de la clase. La definición de conflictos es esto, es disparidad entre significados, recuerden que significados son prácticas, atribuidos a una expresión por dos sujetos, personas o instituciones. Veamos una tipificación básica. Se los puede clasificar. Pueden ser de tipo cognitivo, cuando la disparidad se produce en prácticas de un mismo sujeto. Uno está pensando, esto es un proceso que es un conflicto que se le generó al estudiante. Podría ser de tipo interaccional, cuando está interactuando con otro compañero, con otro estudiante o con el profesor. O podría ser semiótico de tipo epistémico, es cuando decimos lo que está diciendo el profesor no es correcto desde el punto de vista matemático. Y esto le va a generar a los alumnos un conflicto de tipo cognitivo. Veamos ejemplos. Miren, por ejemplo, ahí esta clase. Venía un alumno, le pregunta en una clase de ecuaciones, el alumno le pregunta, estábamos en primaria, ¿puede ser algo x más x igual a 7? El alumno alude a esto, x más x igual a 7. Y la profesora dice, en este caso no puede ser, porque si es x, las dos tienen el mismo valor. Por ejemplo, y sigue. Por ejemplo, le cuenta que x más x igual a 8 sí podría ser una ecuación, y x más a igual a 7 sí podría ser una ecuación, pero que x más x igual a 7, no. Lo que estaba queriendo decir la profesora, si nosotros queremos analizar, es que como está trabajando en primaria y trabajaba con números naturales, no quería la ecuación x más x igual a 7 porque le queda 3,5. Entonces, como trabajaba con números naturales, le decía que no. Pero cuando leemos esto, decimos, aquí hay un conflicto. Y le llamamos semiótico de tipo interaccional. Y el alumno busca dar un sentido al objeto de ecuación, que no fue institucionalizado en ningún momento de la clase. El conflicto no se llega a resolver, pues los argumentos y ejemplificaciones que ofrece la profesora solo contribuyen a una mayor confusión al argumentar que x más x igual a 7 no es una ecuación, mientras que sí lo es x más x igual a 8. Entonces uno se pone en la mente del estudiante, le dijo que x más x igual a 7 no era una ecuación,
que x más x igual a 8 sí, que x más a igual a 7 sí lo era. Si le pedimos a un estudiante que brinde un ejemplo de ecuación, no sabría darlo, porque no tuvo criterio. ¿Por qué esta no, esta sí, esta otra sí? Miremos esta otra, estos son evidencias sacadas, un diálogo. Si tengo un caramelo, recuerden, estamos en primaria, si tengo un caramelo más otro caramelo, ¿a qué es igual? Dirige la pregunta a toda la clase. A 2, dicen los alumnos en coro. Entonces, una X más otra X es igual a 2, dicen los alumnos. ¿2 qué? Dice la profesora. 2X, dicen los alumnos. Un alumno pregunta, ¿el valor puede ser siempre par? Y la profesora dice, no, siempre varía, pero eso no lo vemos en la EGB2. EGB2 se llama acá el nivel, el ciclo en el cual se encuentran. Y entonces analicemos qué fue lo que pasó. Si era conveniente esta idea, acá hay cosas diferentes. Sumar un caramelo más un caramelo son cosas concretas, son 2. Sin embargo, x más x es número desconocido más número desconocido es el doble de un número desconocido. Por eso, un caramelo más un caramelo está bien, 2 y caramelo es la unidad de medida. Acá 2 es el que multiplica el valor desconocido, entonces aquí hay un montón de conflictos. Y entonces podríamos decir, hay un conflicto semiótico de tipo cognitivo, y acá hay otro semiótico de tipo cognitivo, que podríamos decir de tipo 3. El alumno entendió cuando hacíamos caramelo más, un caramelo más caramelo son 2. X más X, 2X. El valor puede ser siempre par, él podría estar entendiendo que la X vale 2, igual que los caramelos. Entonces, eso es la mirada fina de la idea de conflictos. Bueno, uno podría decir acá, ¿no? No lo vamos a leer acá. Acá es la explicación del conflicto 2, la explicación del conflicto 3. Ahí uno lo tiene que explicar. Esto que decíamos de manera oral y que entiende que si es un caramelo, que no, que vale 2, uno lo explica en ese análisis de trayectorias. Habría que mirar la clase y mirar, se tipifica, el Leo se entiende que puede ser de clase magistral, cuando es el profesor que está hablando, como yo ahora, por ejemplo, sería una clase magistral, que estoy, solo que no, como no es de matemática, uno está hablando. De tipo adidáctica es cuando pongo alguna actividad para que los estudiantes trabajen, pero la adidacticidad está en términos del contenido. El alumno no percibe el contenido, pero están trabajando solos, tiene más la connotación de teoría de situaciones didácticas. Podría ser personal, cuando los alumnos trabajan solos en alguna tarea, o podría ser dialógica cuando trabaja en diálogo con sus otros compañeros, con el profesor, y sabemos que la clase está en algún lugar de estos. Entonces, mirando toda esa grilla, diciendo, bueno, en cada una de las configuraciones era magistral, 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 no, acá es dialógica, uno puede terminar diciendo cosas de este tipo. Si bien el registro de la sesión muestra un constante diálogo entre la profesora y los alumnos, que podría llevarnos a situar a la clase en una configuración dialógica, un análisis más detallado revela que las interacciones se circunscriben a que los estudiantes asuman las tareas, se familiaricen con ellas y se esboce la técnica de resolución de ecuaciones, que es el objetivo que deducimos persigue la docente. La institucionalización, proceso de regulación para nosotros, formulación y validación quedan exclusivamente a cargo de la profesora, sin intervención alguna de los alumnos. Por dicho motivo, 25 de las configuraciones didácticas, de un total de 27, se han considerado del tipo magistral interactivo. Y uno coloca algunas evidencias de por qué uno le llamaría magistral interactivo. ¿Cuál es la interacción que aparece ahí entre profesor y estudiante? Nos vamos al cuarto nivel. Este nivel a mí me gusta mucho, que es el nivel normativo. El análisis normativo es preguntarnos qué normas condicionan el desarrollo de los procesos instruccionales. ¿Quién, cómo y cuándo se establecen las normas? ¿Cuáles y cómo se pueden cambiar para optimizar el aprendizaje matemático? Esto es analizar el discurso del profesor y ver qué está queriendo decir en términos de normas que condicionan la clase cuando emite alguna expresión. Veamos, por ejemplo, acá. Incluimos normas, uno las puede clasificar. Vamos a mirar acá, voy a colocar cuáles son las normas y les muestro los ejemplos. Los razonamientos en matemáticas se han de plasmar por escrito siguiendo determinadas reglas. Esa es una norma metaepistémica.
¿Dónde está el ejemplo? Acá. La profesora en un momento dice, todos lo hicimos mentalmente. Resolvían ecuaciones de manera, cuando uno dice x más 2 igual a 6, 4 valen, decían de esa manera los estudiantes. Dice la profesora, todos lo hicimos mentalmente, ahora lo vamos a escribir. ¿Cómo hacemos para llevar este razonamiento por escrito? Pregunta la clase. ¿Cómo por escrito? Dice un estudiante. Miren, escribe al mismo tiempo. X más 3 igual a 9, entonces queda escrito. ¿Cuánto es? 6, entonces va escribiendo. Cuando ella está preguntando, todos lo hicimos mentalmente, ahora lo vamos a escribir, es que hay cosas que las cosas en matemáticas se tienen que plasmar por escrito. No significa que la norma está mal, pero lo está haciendo notar la profesora. Lo hicimos de manera verbal, mental, pero ahora es necesario que esto se escriba. O estos otros dos. Determinados temas de matemáticas se completan en cursos superiores, o para comprender determinados temas de matemáticas hay que esperar a cursos superiores. Veamos la evidencia. Acá cuando preguntaba, entonces, una x más otra x es igual a 2. ¿2 qué? 2x. ¿El valor puede ser siempre par? No, siempre varía. Eso no, pero eso no lo vemos en la EQB2. Estas son las respuestas que a veces les decimos a los estudiantes, ¿y esto para qué me sirve? Esto le va a servir a usted en la universidad, por ejemplo. Entonces, no estoy resolviendo la duda del estudiante, o esto te estamos diciendo determinados temas en matemáticas se completan en cursos superiores. Para comprender determinados temas en matemáticas hay que esperar a cursos superiores, por ejemplo, para ver todo ese contenido. Voy a poner el ejemplo acá. Miremos acá este. Después vemos la norma acá arriba. Plantea una ecuación, dice 8x igual a 16. Se ríen los alumnos y conversan entre ellos, se levantan de los asientos, uno pregunta, la profesora sigue escribiendo en la pizarra y en algún momento dice, vamos a seguir trabajando varios días con esto. Si no entienden, no se hagan problema, que vamos a hacer muchos ejercicios hasta que les salga bien. ¿Qué quiere decir con esta expresión la profesora? Que para aprender matemáticas hay que hacer muchos ejercicios, que hay que dedicar mucho tiempo a hacer ejercicios. Esas son las normas que se transmiten por parte de los profesores. Luego uno de los alumnos dice, ¿cómo hace cada paso para comprobar? La profesora dice, hay muchas cosas en matemática que son mecánicas y con la práctica lo vas a lograr. Con eso lo que está diciendo es que hay que dedicar mucho tiempo a hacer ejercicios, con ejercicios, haciendo la práctica, uno logra entender. Veamos este que está acá. La profesora dice, les doy una ecuación más difícil. 3 más 5x menos 10 igual a 8. ¿Cómo empiezo? Yo acá corté las líneas, en la línea, entonces van haciendo. La profesora, en algún momento, ¿cómo pasa el 5? Bueno, dividiendo, era transposición lo que les enseñaba, una técnica. La docente da por válida la respuesta, bueno, va haciendo todos estos pasos. El alumno en algún momento dice, tantos pasos para resolver esa ecuación que estaba acá, que además ellos ya sabían intuitivamente cuánto valían. Y la profesora le responde, sí, así es la matemática, es hermosa. Entonces uno dice, ¿qué está queriendo decir en su discurso? Las matemáticas hay que hacer largos ejercicios, por eso son bellas y difíciles las matemáticas. Eso es una norma metaepistémica que uno podría llegar a encontrar. Y llegamos al último nivel, que este nos permite valorar todo el proceso. Godino dice que esto es una expresión de Godino de una de las últimas conferencias, que para que un proceso de instrucción tenga una alta idoneidad didáctica, deberá procurar la enseñanza y el aprendizaje de unas matemáticas ricas en significados y procesos. Recuerden, significado eran prácticas, todos los conjuntos de prácticas que se hacen, local y personalmente optimizados en sus diferentes componentes, así como contribuir a la formación integral de los estudiantes. Entonces empiezan a aparecer los criterios de estas 6 dimensiones. El criterio epistémico es si investiga el propio contenido matemático y las diferentes formas en que puede presentarse, más o menos formal, más o menos completo, en la actividad matemática. Y entonces aparecen componentes e indicadores. Miremos, por ejemplo, significados. Se debería tener en cuenta los diversos objetos primarios implicados en la actividad matemática, situaciones, lenguajes, conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos
que conforman los significados parciales del contenido, seleccionando aquellos cuyo estudio se adapta a las circunstancias contextuales y personales de los sujetos implicados. ¿Qué significa esto? Si estoy enseñando ecuaciones, entonces, ¿en qué contexto lo estoy haciendo? En escuela primaria. Bueno, ¿qué saben estos estudiantes de la escuela primaria? Lo tengo que pensar en ese contexto. Todo ello debe estar contextualizado en situaciones comprensibles para el estudiante. Las relaciones, conexiones, se deberían relacionar entre sí los significados parciales estudiados y los objetos que intervienen en las prácticas correspondientes, así como con el contenido de otros temas que el estudiante ya conoce. Significa que cuando estoy pensando ecuaciones, voy a decir cuáles son todas las prácticas que voy a hacer dentro de ecuaciones. Y ahora es cómo se relacionan entre esas prácticas y cómo se relacionan con otros contenidos. Esa es la idea de relaciones, conexiones. Hay indicaciones. Recuerden que la idea del significado no era la definición, eran conjuntos de prácticas. Procesos. Estamos solo en una de ellas. Se debería tener en cuenta la diversidad de procesos, secuencias de prácticas de los cuales emergen los objetos. Los procesos de problematización, representación, definición, generalización, modelización. Y ahí continuaríamos. Miren, los procesos, hay procesos básicos y procesos complejos. La mecanización, que es lo habitual hay veces en la clase de matemática, es el proceso más elemental. Hay muchos otros como definición, enunciación, algoritmización, argumentación, comunicación, duales, representación, significación, personalización, institucionalización. No tiene sentido que los leamos. Los que pertenecen a una misma familia, demostración, argumentación, justificación, y ahí podríamos seguir, ¿eh? O sea, con cada uno de ellos no es la idea de agotar, sino es mostrar que la cantidad de procesos, cuando uno mira la clase, es estudiar procesos dentro de matemática y mirar. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se habla de 5 procesos fundamentales en los estándares por competencias. Por ejemplo, modelización es uno de ellos, resolución de problemas, comunicación, por ejemplo. Esa es la idea de procesos que deberían estar presentes como para mirarlos. Habría que ver conflictos epistémicos. La idea de evitar discordancias entre los significados de los objetos y procesos implementados y los correspondientes a la institución de referencia. Pasamos a otro criterio, cognitivo. Se analiza cómo los estudiantes aprenden, razonan y entienden las matemáticas, sus estrategias en la resolución de problemas, qué dificultades o conflictos semióticos muestran en el proceso de instrucción y cómo progresan en el aprendizaje. Y ahí de nuevo tenemos componentes e indicadores. Yo voy a intentar pasar el resto porque si no esto va a ser muy aburrido para mirar cada uno de los componentes. Esto tiene sentido cuando ahora uno se pone a analizar una clase. Los vamos a pasar general, pero uno puede buscar la información porque si no sería aburrido estar mirando de cada uno y cuando uno por primera vez ve el enfoque ontológico semiótico, uno resulta, me están hablando en arameo, uno dice, esto no lo voy a lograr hacer nunca. Y entonces uno puede mirar significados personales y podríamos mirar desde la evaluación, hay indicadores para cada uno de ellos. Relaciones y conexiones, de nuevo, hay que mirar las relaciones y conexiones ahora desde el punto de vista cognitivo, y hay que mirar los procesos de nuevo, y hay que mirar los conocimientos previos de los estudiantes y cómo se articularon, y las diferencias individuales que aparecieron. Tengo que estar pensando que la clase no puede ser uniforme para todos, tengo diferentes estudiantes, puedo tener estudiantes integrados porque tienen síndrome de Asperger, porque tiene deficiencias cognitivas, cómo lo estoy trabajando en la clase. Los conflictos cognitivos que aparecieron en la clase sí se resolvieron. Esta idea de ayudarles a superarlos muchas veces no es que para el enfoque ontológico semiótico no es te digo cómo hacer la tarea, sino es llevo al estudiante a que reflexione sobre lo que está haciendo. Podríamos mirar ahora, son 6. Vamos con el tercero. Criterio interaccional. Interacciones son interacciones. Se analizan los roles del profesor y los estudiantes, la gestión de las tareas, los conflictos de aprendizaje, las interacciones, y otra vez aparecen así, componentes indicadores. Negociación, y aparecen indicadores para la negociación.
Por ejemplo, se buscan los consensos con base en el mejor argumento. Uno dice, ¿eso se logró? ¿No se logró? ¿Tengo evidencias? ¿No tengo evidencias? Se usan diferentes recursos retóricos y argumentativos. ¿Se usó? ¿No? ¿Es un único recurso retórico? O sea, hay detalles para mirar dentro de la clase. Y ahora, interacción entre discentes, o sería entre estudiantes, la autonomía de los estudiantes, la evaluación formativa, si se ve la observación sistemática del progreso cognitivo de los estudiantes, y hay indicadores para empezar a mirar. Y uno debería mirar, esto sí se da, no se da, tengo evidencias. Vamos a mediacional. Recursos tecnológicos, materiales, temporales, apropiados para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, así como la elaboración de los mismos. Y otra vez de nuevo, componentes, recursos materiales, un detalle de cada uno de ellos, que el día que uno tiene que hacer el estudio, los miraría y tiene así el registro al lado, decir, esto lo encuentro. Número de alumnos y horarios. Otra vez de nuevo, mirar el número de alumnos, el horario del curso, que no están siempre a la mañana o a última hora de la noche, la distribución. Hay muchos aspectos a mirar para ver la idoneidad mediacional. El tiempo didáctico, cuánto tiempo se le dedicó a este contenido, si se invirtió tiempo en los contenidos más importantes, si se invirtió tiempo en los contenidos que presentan mayor dificultad. Y ahora nos pasaremos al afectivo. ¿Qué sería este criterio afectivo? Se investiga el propio contenido matemático y las diferentes formas que puede presentarse, más o menos formal, más o menos completo, en la actividad matemática. Y otra vez aparecen componentes indicadores. Intereses y necesidades, se incluyeron tareas de interés de los estudiantes, se proponen situaciones que permiten valorar la utilidad de las matemáticas, las actitudes, se promueve una actitud de los estudiantes, implicarlos en las actividades, se favorece la argumentación, las emociones, se promueve la autonomía de los estudiantes, se resaltan cualidades estéticas y la precisión de las matemáticas, y ahí podríamos continuar. Nos vamos al último, como para ir cerrando, y yo les quiero ver las caritas, porque yo no les veo las caritas a ustedes. El ecológico se centra en relaciones de contenido matemático con otras disciplinas, así como los factores curriculares, socioprofesionales, políticos y económicos que condicionan los procesos de instrucción matemática. De nuevo, adaptación al currículum, entonces hay que pensar ¿hubo los contenidos, su implementación y evaluación se corresponden con las directrices curriculares? Eso es mirar el diseño curricular o los estándares por competencias, por ejemplo, para Colombia. Conexiones. ¿Se realizan conexiones con otros contenidos matemáticos, con otras disciplinas, o se dio solamente intramatemático? Los contenidos son útiles para la inserción sociolaboral, porque la mayoría, los currículums de América Latina en particular, cuando uno los mira, dicen las matemáticas deben ser útiles para la vida cotidiana. Entonces ¿me sirven para la inserción sociolaboral? Me pregunto ¿por qué es necesario y se lo tengo que enseñar este contenido? ¿Qué problemas resuelve de la realidad? ¿Qué contextos le dan sentido y significado? ¿Con qué criterio los podríamos elegir? Innovación didáctica está basada en la investigación. ¿Se tuvo en cuenta las últimas investigaciones de cómo enseñar este contenido y llevarlo al aula? Entonces, eso nos lleva a valorar la idoneidad, por ejemplo, y hacemos estos diagramas. En la idoneidad epistémica vamos a pensamos que el centro es muy baja idoneidad y lo que está acá en el extremo es muy alta idoneidad. Entonces vamos construyendo esquemas de esta naturaleza. Bueno, por ejemplo, acá en la parte epistémica había algunos indicadores que no se dieron, entonces uno podría decir, bueno, está aquí. En la parte cognitiva hay algunos que no se dieron, esta es una representación ideal. En la parte interaccional pasó esto, hay conflictos que no se resolvieron. En la mediacional, recursos tecnológicos y temporales, hay algunos que no se cumplieron. En la afectiva, sí, por ejemplo, se cumplieron todos, imaginemos algo así. Y en la parte ecológica, algunas cuestiones no se tuvieron en cuenta. Eso me da una idea de
la clase, la valoración de la clase. Hay aspectos que mejorar con respecto al diseño curricular, hay aspectos matemáticos, errores que se incluyeron en la clase, hay aspectos que no se tuvieron en cuenta con los estudiantes, por ejemplo, conocimientos previos, algo en particular que hace que tenga menor idoneidad en esta faceta. Las interacciones, hubo muchos conflictos que no se resolvieron, generaron muchas dificultades en los estudiantes que no se resolvieron. Acá es cómo se usaron, a lo mejor se usaron los recursos tecnológicos solo por aplicar la mera técnica nada más. Uno podría mirar así la clase en general. Recordemos entonces que para ese proceso de estudio se miraban todas estas facetas, el análisis lo hacíamos en ese nivel, así fuimos, mirábamos las prácticas, las configuraciones, las trayectorias, las normas, la idoneidad didáctica, en ese sentido se analiza, en este sentido se diseña.